Vamos a mantener abierta nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los versos 9 y 10. Segunda Timoteo 1, 9 y 10. La palabra del Señor dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una salvación inmerecida es el tema del que vamos a hablar esta noche. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de poder disfrutar del estudio de las Santas Escrituras en comunión con toda la Iglesia. Te rogamos, Padre, que este tiempo pueda traer edificación a los oyentes, que podamos encontrar en tu palabra la luz para nuestra vida y que podamos, Señor, nuestra gratitud hacia ti pueda ser renovada y fortalecida. Gracias por la salvación tan grande que nos has otorgado en los méritos sagrados de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una salvación inmerecida. Hoy tenemos la oportunidad de escudriñar uno de los escritos más hermosos sobre la doctrina de la gracia. Una doctrina hermosa en todo el Nuevo Testamento y que pues vamos a poder disfrutarla al examinar lo que Pablo escribió sobre esta hermosa doctrina. Solo de entrada queremos decir que la palabra gracia, que se usa en el pasaje que acabamos de leer, es una palabra que involucra dos ideas fundamentales, dos ideas básicas. Está llena de implicaciones, pero hay dos ideas básicas en la palabra gracia. La primera es la idea de obsequio, regalo, don, dádiva. Es algo que se otorga, ¿sí? Como un obsequio, que se otorga gratuitamente, ¿sí? Pero la otra idea, y es fundamental e importante, es que es un regalo. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un regalo que tiene como característica que es inmerecido. Es el regalo que se le otorga a alguien que no lo merece, alguien que no hizo nada para obtenerlo. Y para mí esto es bien fundamental porque tiene pues implicaciones teológicas muy profundas. No solo tiene que ver con la salvación que se realiza en la vida del hombre cuando cree en Cristo, sino que tiene que ver con el carácter mismo de Dios, con la vindicación de su nombre, de su santidad, de su justicia, de su perfección. La gracia es lo que exhibe de manera gloriosa los dos aspectos del ser de Dios. Su justicia, Él no tolera el pecado y por lo tanto Él tiene una sanción para el pecado y también su amor. Pero es la gracia precisamente lo que hace congruente la justicia con el amor. Porque Dios en su amor no quiere traer juicio sobre el hombre por su pecado. Pero Dios en su justicia tiene que traer juicio sobre el pecado del hombre. Así que la gracia consiste en que Dios en su amor, Él mismo, por amor a nosotros, enfrentó su propia justicia, llevando sobre sí mismo la condenación de nuestros pecados. Y lo hizo no porque obtuviera algún beneficio de ello,
Lo hizo porque nos creó para amarnos y para que nosotros podamos responder a su amor con amor. Entonces, cuando examinamos la doctrina de la gracia, debe despertarse en nosotros, en nuestro corazón, una gratitud que crezca cada día de tal modo que haga perfecto el amor en nosotros. Sí quiero decir de entrada que desde los orígenes del cristianismo, desde la primera iglesia cristiana en Jerusalén, surge una secta que no entiende la doctrina de la gracia, que distorsiona el evangelio de Jesucristo, la secta judaizante, que trató de infectar a la segunda iglesia, la de Antioquía, y que terminó infectando a las iglesias de Galacia, y que fue una herejía que se extendió hasta el siglo II. Pero no se extinguió. Hoy, la característica básica de toda secta, es la misma idea de los judaizantes. La idea de que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras. La idea de que nosotros podemos alcanzar la salvación a través de nuestra propia justicia o a través de nuestros propios méritos. Esa herejía sigue extendiéndose en el mundo, se ha mantenido viva desde que surgió con la doctrina judaizante y sigue manteniéndose viva hoy en todas las sectas sin excepción. Analice usted cada una de las sectas y va a descubrir que todas ellas creen que el hombre puede ganarse la salvación a través de sus obras, que el hombre puede conquistar la vida eterna a través de su propia justicia. Incluso muchas denominaciones evangélicas creen que la salvación es algo que se obtiene por fe, pero que hay que conservarlo a través de nuestras obras. Y eso es una herejía. Desde el romanismo, que cree que una persona puede alcanzar el cielo a través de los 7 sacramentos, hasta las sectas menores que creen que el bautismo es para salvación o que hay que ir vendiendo libros casa por casa, vendiendo revistas y difundiendo una religión para ganarse la salvación. Esto es así y les voy a explicar por qué. Porque todas las sectas son instituciones religiosas que buscan prosélitos, que buscan seguidores. Y la única manera que tienen para controlar a sus seguidores es a través de este chantaje espiritual, en donde les establecen los requisitos para ganarse la vida eterna y entonces la gente, con el afán y la idea de que a través de esos requisitos va a ganarse su salvación, pues permanece leal a esa organización religiosa. Y es así como, por ejemplo, el romanismo dice que fuera de su religión no hay salvación. Y lo mismo dicen todas las demás religiones, que hay que pertenecer a tal o cual religión para ser salvo. Y ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El camino angosto que conduce a la vida eterna, la puerta angosta que nos da acceso a la vida eterna es Cristo mismo. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación no es obra del hombre, es obra de Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche y espero que usted pueda adquirir una conciencia más profunda de esa salvación que usted tiene ahora a través de su fe en Jesucristo. Una salvación por gracia, una salvación que no merecemos. Bien, nuestro pasaje en el verso 9 empieza diciendo: ¿quién nos salvó? Y cuando nosotros comparamos esto con el verso 8, pues descubrimos que de quien está hablando es de Dios. Entonces aquí se atribuye a Dios nuestra salvación.
No es que Dios hace el 50% y nosotros el otro 50%. En cierta ocasión, un propagador de una secta me decía eso, que Cristo hizo una parte en la cruz y que ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Eso es una herejía. La obra que Cristo realizó en la cruz estaba tan completa, que Jesús estando en la cruz dijo, consumado es. Y eso significa que estaba completa. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a aprender esta noche es que la salvación es un acto de gracia porque es Dios el que salva, no nosotros. Si nosotros practicáramos algún tipo de justicia para merecer el cielo, para merecer la vida eterna, para que Dios nos concediera el derecho de entrar a su presencia, entonces la salvación sería un regalo que merecemos. Se nos estaría dando la salvación como un premio, como una recompensa. Y esa es la idea de las sectas. Y no es así. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En todo lo que hagamos nosotros hay imperfección. Nosotros no podemos salvarnos. Y por eso fue necesario que Dios mismo descendiera del cielo a salvarnos. Cuando el ángel le anunció a José el nacimiento del Mesías, le dijo que María, en un estado de virginidad, se quedaría encinta, concebiría por el Espíritu Santo a un bebé y que ese bebé, cuando naciera, llevaría un nombre. El ángel le dio instrucciones explícitas a José. Le dijo que debía llamarle Jesús, que en el hebreo es un nombre muy hermoso, porque es un nombre compuesto con el nombre personal de Dios. Literalmente, este nombre significa Dios salva. Si sustituimos la palabra Dios por las 4 consonantes que componen el nombre de Dios, entonces entendemos que es Dios mismo el que salva. Es Dios que en la persona del Verbo divino se hizo carne y vino al mundo para salvarnos. El Señor declaró explícitamente eso: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. También Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que vamos a quitarnos la idea de que nosotros nos estamos salvando o que estamos sirviendo a Dios en la iglesia para ganarnos el cielo o que estamos esforzándonos por vivir en santidad para que Dios al fin nos perdone las cosas más malas que hemos hecho. Esas ideas no son bíblicas. Nos vienen de una religión popular que dominó a nuestro país por muchos años y que sigue dominándolo mentalmente. Y hay que deshacernos de esas ideas porque no son bíblicas. La doctrina de la Biblia es la doctrina de la gracia y eso significa que es Dios el autor de nuestra salvación. Y ahorita vamos a ver hasta qué proporciones esto es así. Bien, pero tenemos una segunda frase. Dice, y llamó con llamamiento santo. Nos salvó. Y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo empieza la vida cristiana? La vida cristiana empieza con un llamado. ¿Cómo se convirtieron los discípulos de Jesús en discípulos de Jesús? Porque atendieron al llamado de Jesús. ¿Sí? Ahí estaba Andrés y Pedro pescando. Jesús les dijo, síganme y serán pescadores de hombres. Llamó a los hijos de Zebedeo y acudieron detrás de él. Mateo estaba cobrando los impuestos y Jesús le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo le siguió. Entonces, en algún momento de nuestra vida llegamos a escuchar el llamado de Cristo. No es que estamos durmiendo y de repente oímos una voz misteriosa en nuestro cuarto, no. Es que Dios habla de diferentes maneras y llegamos a percibir un llamado al arrepentimiento, un llamado a la fe,
un llamado a buscar a Dios. Dios nos habla a través de la predicación del Evangelio, como lo vamos a ver hoy. Pero ese momento especial en el que Dios nos habla, viene de Dios, es por iniciativa de Dios. Y esta es la segunda cosa que aprendemos. La salvación es un acto de gracia porque Dios nos llama, no nosotros a Dios. Ninguna persona que ha encontrado a Dios la ha encontrado por casualidad. No existen las casualidades. No es que la persona pues llegó al punto de decir necesito a Dios. No. Nosotros llegamos al punto de decir necesito a Dios porque Dios actúa en nuestra vida, porque Dios nos pone en contacto con su palabra, porque Dios nos pone en contacto con la Biblia, porque Dios envía a alguien como Ananías con Saulo de Tarso. Entonces, Jesús se lo dijo claro a los apóstoles, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. De modo entonces que esto es un acto de gracia. Nosotros viviríamos totalmente ajenos a Dios si no fuera porque Dios en su bondad, en su gracia, en algún momento de nuestra vida nos llama. Estaríamos tan ciegos y tan muertos que ni siquiera nos daríamos cuenta de Dios, ¿sí? Seríamos simplemente religiosos como lo somos cuando vivimos sin Dios, solo con una religión vacía, carente de sentido, sin fe y sin Dios. Pero a Dios le plació tocar nuestro corazón. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo nos llegamos a dar cuenta que somos pecadores? ¿Cómo nos llegamos a dar cuenta de que estamos condenados al infierno? ¿Cómo nos llegamos a dar cuenta de que Dios puede perdonarnos en Cristo? Solo por obra de Dios mismo, ¿sí? Entonces, eso es gracia. Bien, pero tenemos otra frase aquí en el texto. Dice, no conforme a nuestras obras. Vean, el apóstol siempre es muy enfático, ¿sí? No conforme a nuestras obras. Ya explicamos, nuestras obras no alcanzan, no sirven, sino según el propósito suyo. Y aquí tenemos una palabra hermosísima, y es la palabra propósito, que involucra la idea de la elección eterna, que involucra la idea de una predestinación, es decir, de establecer un destino de antemano. Bueno, vamos a ver, la tercera cosa que estamos aprendiendo es que la salvación es un acto de gracia, porque está condicionado al propósito de Dios, ¿sí? No a las obras del hombre. O sea, no importa cuán bajo llegamos a vivir. Dios, desde antes de crearnos, desde antes de formar al mundo, nos eligió, nos predestinó. Usted puede leer el primer capítulo de Efesios y ahí nos habla de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Así que no importa cuánto se haya degradado nuestra vida desde que llegamos al mundo. El día que oímos a Cristo, ese día se cumplió en nosotros el propósito eterno. El día que pusimos la fe en el Hijo de Dios, el día que por esa fe nos arrepentimos de nuestros pecados, el gran propósito eterno de Dios se cumplió, ¿sí? Nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. También nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. También nos predestinó para que la imagen de su Hijo Jesucristo se forme en nosotros. Y esto, si nosotros nos vamos a las cartas de los demás apóstoles, por ejemplo, en la carta de Pedro, primera de Pedro 1:2, ahí nos dice, elegidos según el anticipado conocimiento de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahí vemos como el Padre elige, el Espíritu Santo santifica.
y el Hijo redime. Todo esto, obra perfecta de Dios, de eternidad hasta la eternidad. Porque cuando decidió Dios salvarte, de repente se le ocurrió, pues ahí está uno, lo voy a salvar. No, todavía no habías nacido, todavía Dios no había creado el universo y ya estabas en la mente de Dios. Dios te creó para que seas su hijo. Dios te creó para que vivas una vida santa. Dios te creó también para que la imagen de Jesucristo se forme en ti. Ese es el propósito suyo, ¿sí? Y esto es gracia, porque ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos escogiera? ¿Qué vio Dios en nosotros para decir, este sí? Pues hermanos, nada, porque todavía ni habíamos nacido, todavía ni habíamos sido creados. Fue un acto de la gracia divina, su propósito salvífico para nosotros, ¿sí? Y aquí lo dice, sino según el propósito suyo y la gracia. O sea, este propósito es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Eh? Vean, no, Dios no improvisó ni cuando te eligió al crear todo lo que existe, ni cuando Cristo vino, ni cuando llegaste a creer en Él. Dios no improvisó. Él ya tenía un propósito eterno. Bueno, pero tenemos una cuarta frase más que es bien importante. Dice que nos fue dada en Cristo Jesús. Vean la centralidad de Jesucristo. Aquí alude antes de los tiempos de los siglos. Esto está mencionando la eternidad pasada. Pero dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dos aspectos hermosísimos que tienen que ver con el tiempo, pero que tienen a Jesucristo como el centro. Desde toda la eternidad el propósito de Dios es que fuéramos salvados por Jesucristo. Todavía no habíamos pecado, todavía no había pecado en el mundo y Dios ya había previsto el pecado y un remedio para el pecado. Y todo tiene un propósito bien sabio, que por razón de tiempo y de contexto no podemos explicarlo ahorita, pero es una explicación hermosísima, ¿sí? El por qué, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió que el hombre pecara? Había en todo un propósito, ¿sí? Pero todo ese propósito giraba en torno a Jesucristo y la salvación que Él traería a la humanidad y que en el tiempo ya establecido por Dios se cumplió. Nos dice en Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Y aquí es donde tenemos esta cuarta enseñanza. La salvación es un acto de gracia porque es conferida al hombre por la obra perfecta de Cristo. Sí, una obra prevista antes de los tiempos de los siglos. Una obra realizada en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, cuando Él vino. ¿Eh? Pero sí tenemos que explicar qué es esa obra perfecta de Cristo. Y entonces existe la gran pregunta que muchos teólogos han tratado de responder sistemáticamente, y es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y sí, se nos presentan algunas, toda una gama de respuestas, pero yo encuentro dos fundamentales, que son esenciales. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, yo he venido para cumplirla. Dios se hizo hombre para cumplir como hombre lo que el hombre no pudo cumplir, la justicia de la ley. Por eso el texto antes citado, Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, vean, Dios hecho hombre.
hecho súbdito a la ley. Y en Hebreos se nos dice que aunque era hijo, por todo lo que padeció fue perfeccionado. ¿Mm? Entonces él aprendió obediencia. Así nos lo dice ahí en Hebreos 5. Entonces él aprendió obediencia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dios aprendió obediencia? Sí, porque Dios vino como hombre y en su condición humana. Él se sujetó a las limitaciones humanas y en el contexto de esas limitaciones cumplió la ley de Dios. No hubiera tenido ningún sentido que Él, siendo Dios perfecto, viniera al mundo a cumplir su propia ley. Él se autolimitó, como dice en Efesios, ¿sí? Que aunque Él existía como Dios, no consideró esa igualdad con Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, sino que renunció voluntariamente a hacer uso de sus atributos divinos para cumplir la justicia. Por eso, Él vino al mundo como siervo, ¿sí? Vino a cumplir la ley. Entonces, al cumplir la ley, Él conquistó las bendiciones de la ley. La ley, para el que la cumple, es bendición y vida. Pero ¿para quién era esta bendición y esta vida? Era para nosotros, hermanos, que no podíamos cumplir la ley, que éramos transgresores y que por causa de la ley había sobre nosotros la condena de la ley. Y la condena de la ley es maldición y muerte. Así que nosotros en nuestra condición de pecadores estábamos excluidos de las bendiciones de la ley y estábamos bajo condenación eterna. Pero Cristo vino a conquistar para nosotros la vida y la bendición. Con su justicia, Él ahora, por fe en su justicia, Él nos justifica delante de Dios. Eso es lo que significa la doctrina de la justificación. Cualquiera que crea que la salvación es por obras, tiene que leer, tiene que hacer un estudio serio de la carta a los romanos. Y ahí se va a dar cuenta de que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Que así como el pecado entró por la transgresión de un hombre, así por la justicia de un hombre, todos los hombres son justificados. Entonces, la obra de Cristo no solo consistió en que murió por nuestros pecados, la obra de Cristo consiste en que Él vivió una vida justa para poder justificarnos por gracia delante de Dios. Y el otro aspecto de su obra perfecta, el por qué Dios se hizo hombre, es porque Dios en su condición humana, como hombre, cargó con la condenación de las transgresiones del hombre. Entonces todos los seres humanos somos transgresores de la ley y la condena de la ley estaba sobre nosotros. Pero cuando Cristo murió, el justo muere por los injustos. Él lleva sobre sí el pecado de todos nosotros, como lo anunció el profeta Isaías. Y entonces ahora Él satisface la condena de la ley. La ley establecía que el alma que pecare esa morirá. Nosotros merecíamos la muerte porque éramos transgresores, pero Cristo tomó nuestra muerte. Y por eso aquí en este hermoso texto dice, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es la obra perfecta de Cristo la que nos salva. Por eso decimos que si Cristo no hubiera cumplido la justicia perfecta, nosotros no podríamos ser justificados delante de Dios de ninguna forma. No importa cuán justos fuéramos. Los que llegaron más lejos en el cumplimiento de la ley fueron los fariseos, pero Jesús dijo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa justicia?
¿Cuál es esa justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Pues la de Cristo, porque ¿quién más? Si los fariseos fueron los que llegaron más lejos, ¿quién podía llegar más lejos? Solo Cristo. ¿Sí? Entonces es por la justicia de Cristo que nosotros entramos al cielo. Pero también, si Cristo no hubiera entregado su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, no importa cuánto le lloremos a Dios, Dios no podría perdonarnos, porque entonces Dios no sería congruente con su justicia. Ahora Dios nos perdona no porque lloramos y nos arrepentimos. Dios nos perdona porque Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. En el arrepentimiento lo que hacemos es apropiarnos de ese perdón que ya Cristo conquistó para todos nosotros en la cruz. Es solo la fe en ese sacrificio. Bien. Por último, tenemos la última frase, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa última frase, por el Evangelio. Aquí nos llevamos una quinta enseñanza. La salvación es un acto de gracia porque se ofrece al hombre gratuitamente a través del Evangelio por designio de Dios. Entonces, ¿quién se preocupó para que toda la humanidad pudiera saber que Cristo murió por cada uno de los pecadores de este mundo? Jesús. Jesús anunció el Evangelio del Reino y afirmó en Mateo 24, 24, y este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, Él tenía proyectado que este Evangelio fuera anunciado gratuitamente. Hay sectas que lucran con el Evangelio. Pero el Señor dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. Algunos hasta cobran por bautizar, por confirmar. Bueno, están haciendo su negocio. Pero eso no significa que el Evangelio se vende. El Evangelio es gratuito. Porque es el anuncio de que Dios nos ha salvado en Cristo. Y este Evangelio tiene que llegar a todas partes. Porque lo que se espera, la única respuesta que Dios espera del hombre es una fe. Y aún esa fe viene de Dios. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es la fe? Es convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, el hecho de que el Evangelio llegue a la vida de todo ser humano, de que haya hombres y mujeres que han muerto por predicar el Evangelio, de que haya un interés muy grande en los verdaderos discípulos de Cristo, de dar a conocer el Evangelio al mundo. Esto es gracia divina, es Dios el que nos impulsa a anunciarle las buenas nuevas de salvación al mundo que está perdido. Por lo tanto, hermanos míos, habiendo escuchado esta enseñanza, en nuestro corazón debe haber una profunda gratitud, porque no mereciendo esta salvación tan grande, a Dios le plació realizarla en nuestra vida por medio de Jesucristo, poniendo en nosotros la fe, poniendo en nosotros su Espíritu y dándonos en el Espíritu Santo el poder y la capacidad para conocerle, para amarle, para servirle. Y tiene para nosotros un lugar en el cielo, reservado para todos aquellos que por esa fe santísima llegan a creer en el Hijo de Dios para vida eterna. Hoy le invito, si usted vive cargado de culpa, yo no le voy a decir que no se preocupe, tiene que preocuparse. Su pecado es serio, su pecado le condena al infierno. Lo que tiene que hacer es ponga su fe en Jesucristo, arrepiéntase de su pecado, entréguele su vida a Cristo, permita que Cristo manifieste en usted por su Espíritu su gracia divina, su gracia salvadora. Y esto, si usted lo hace, es también parte de la gracia de Dios. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de esta noche, que pueda quedar profundamente grabada en la mente y en el corazón de todos los que te oyen, de todos los que te escuchan a través de las santas escrituras y a través de tu Santo Espíritu. Habla al corazón de todos nosotros y permite que todos aquellos que viven lejos de ti puedan acercarse, sabiendo que aun cuando nuestros pecados sean tan oscuros y tan negros, en Cristo tú nos puedes perdonar y tú puedes transformar nuestra vida para que te honremos y te sirvamos como resultado de esta salvación. Gracias, Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.